Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio 4 de esta filosofía medieval. Hoy vamos a hablar sobre San Agustín y el problema del mal. El problema del mal es uno de los dilemas más antiguos y complejos en la teología y la filosofía, y se refiere a la dificultad de reconciliar la existencia del mal en el mundo con la idea de Dios omnipotente, omnisciente, perfectamente bueno. San Agustín fue uno de los pensadores cristianos primeros en abordar el problema del mal de manera profunda y sistemática, desarrollando una de las respuestas más influyentes para toda la tradición cristiana. Vamos a entrar en contexto. Bien, para San Agustín el problema del mal se preparó de manera especialmente personal y filosófica. En su juventud, antes de la conversión al cristianismo, fue seguidor del maniqueísmo, una religión dualista que sostenía que el universo estaba gobernado por dos principios opuestos, uno el bien y otro el mal. Según los maniqueos, el mal existe como una fuerza autónoma en el cosmos, en continua lucha con el bien. Sin embargo, cuando Agustín se convierte al cristianismo, rechaza esta visión dualista y adopta una teología monoteísta que afirma que Dios es el único creador y que todo lo que él creó es bueno. Ante esa nueva visión, Agustín enfrenta entonces el desafío de explicar de dónde proviene el mal si todo lo creado es por Dios y es intrínsecamente bueno, todo lo creado por Dios. Y esta pregunta lo llevó a desarrollar una propia teoría del mal, que se convirtió en una respuesta clásica al problema dentro de la teología cristiana. Uno de los aspectos más importantes de la respuesta de San Agustín es su definición del mal, en lugar de verlo como una entidad o fuerza independiente porque existe, porque existe por sí misma. Él vio al mal como una privación de bien, lo denominaba privatio boni en latín, y sostenía que esta era una privación del bien, más no algo independiente en sí mismo. Entonces el mal no es algo que Dios haya creado, sino que es una carencia o distorsión de la bondad. El mal como ausencia para San Agustín, todo lo que existe fue creado bueno por Dios. El mal es una cosa o sustancia, y sino más bien la ausencia de algo que debería estar ahí. De la misma manera en que la oscuridad es la ausencia de luz, el frío es la ausencia de calor, el mal es la ausencia de bien. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque ya nos pone en abstracción que el mal puede ser eh, lo que nosotros consideramos como mm, ausencia de luz, que no llega a la bondad. No es que sea opuesto al bien o a la luz, sino que la luz puede llegar a esas zonas cuando se ilumina de tal manera que puede iluminar aquella zona. Y nos habla de esta privación del bien, ¿no? Ausencia de bien. Y que el hombre, el reino terrenal, manifiesta esta privación del bien. Y esto significa que el mal no tiene una existencia propia, sino que solo existe en la medida en que algo bueno ha sido corrompido o disminuido. Y eso es muy curioso, ¿no? Porque el mal solo existe a medida que lo bueno ha sido corrompido o disminuido. O sea que la sociedad terrenal, la ciudad de Dios, y que vive en la ciudad terrenal, está como siempre en esta lucha, ¿no? Está disminuyendo, corrompiendo el bien a la ciudad de Dios. Y es más adelante como Rousseau nos diría que la sociedad corrompe al hombre. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y esto parece que es parecido a lo que nos dice el propio Rousseau y ahora San Agustín. Esto significa que el mal no tiene existencia propia, sino que solo existe en la medida en que algo bueno ha sido corrompido o disminuido. Agustín también establece como una jerarquía, eh, eh, manifiesta la existencia de todas las cosas. Por ejemplo, en la creación, en la que todo tiene una medida de bondad,
dependiendo de su cercanía con Dios. Entonces, como este mundo es tan alejado de esa jerarquía, es la parte más profunda, por así decirlo, eh, no existe esta llegada de bondad completamente. Entonces menciona que dependiendo de la cercanía de Dios, que es el bien último, esta emanación se hace más palpable, esta luz ilumina más cuando se está más cerca al foco. Y el mal surge como una criatura racional, como los seres humanos. Elige desviar su voluntad del bien supremo, que es Dios, hacia los bienes inferiores, como el placer o el poder. Y esta elección, que es el abuso del libre albedrío, lleva a la degradación moral y a la corrupción, lo que Agustín identifica como el mal mismo. San Agustín también introduce el concepto del libre albedrío como una pieza central en la teodesia, porque él argumenta que el mal moral que resulta de acciones humanas es consecuencia del uso indebido de la libertad, y esta es otorgada por Dios a las criaturas racionales. En otras palabras, el mal proviene de Dios, eh, no proviene de Dios proviene todo, pero el mal es la ausencia de este acercamiento a la luz, a la fuente. Entonces, eh, por las malas elecciones que hacen los humanos, parece que el mal se ve no reflejado cerca a la fuente, a la luz. Eh, el problema de esto es que la libertad, nos menciona que San Agustín, que es como el don de Dios, la libertad. Agustín enfatiza que el libre albedrío es un don bueno y esencial dado por Dios. Sin libertad, los seres humanos no podrían amar verdaderamente a Dios ni seguir el bien por elección. Sin embargo, esta libertad conlleva el riesgo de que los humanos elijan alejarse de Dios y busquen bienes menores o egoístas, lo cual conduce a la mal moral. Más adelante nos habla del pecado original, que es había toda una doctrina del pecado original que, como ustedes sabrán, ha sido la caída de la humanidad, pero este pensamiento ha sido muy arraigado, ha sido como el que eran más conscientes de esto. La mayoría de personas les enseñaba en la iglesia y todos tenían que escuchar, o todos conocían sobre este pecado original, y le daban un énfasis en comprender esto. Entonces, San Agustín tiene un papel crucial en la explicación del mal. Según él, el pecado de Adán y Eva en el jardín de Edén, al desobedecer a Dios, introdujo el mal moral y la corrupción en la naturaleza humana, ¿no? Porque, como mencionamos antes, si el mal viene, si hay un grado de realidad, y según ese grado o jerarquía hay más bondad y maldad, ¿cómo es posible que Adán y Eva, estando cerca de Dios, o lo más cerca de Dios, hayan pecado? ¿Cómo haya sido mal? Entonces, acá San Agustín responde que introduce esta caída, haciendo que los humanos tengan inclinaciones hacia el mal, pero introduce el mal moral y la corrupción en la naturaleza humana como forma intrínseca de vivir. Y sin embargo, el mal sigue siendo una elección voluntaria, no una imposición divina. Y esto es importante resaltar para a San Agustín, porque la libertad es como un don de Dios, y ese don de Dios es importante tener en cuenta. Bien, el mal físico y el mal metafísico, además del mal moral, San Agustín aborda el mal físico, que incluye el sufrimiento, el dolor y las imperfecciones del mundo natural, como enfermedades y desastres. Para él, este tipo de mal es parte de la condición humana después de la caída, pero no es intrínsecamente malo. A menudo el mal físico tiene un propósito en el plan de Dios. Mal físico como castigo y corrección. San Agustín argumenta que el mal físico puede ser una consecuencia justa del mal moral. El sufrimiento y las dificultades que enfrentamos los seres humanos son resultado del pecado, y en cierto sentido sirven para corregir y redimir a las personas, llevándolas de vuelta hacia Dios. A través de la adversidad, los humanos pueden reconocer la necesidad de gracia y buscar una relación más profunda con el bien supremo. El mal como parte del orden universal es muy importante. San Agustín también sugiere que lo que ve
Lo que a veces percibimos como maldad o imperfección en el mundo es en realidad una parte necesaria del orden más amplio y perfecto de la creación. Desde la perspectiva de Dios, que ve el panorama completo de la creación, estos males temporales pueden tener un propósito más grande que no comprendemos completamente. Para San Agustín también el mal no tiene una palabra en el mundo, sino en su infinita sabiduría y bondad. Dios ha provisto una solución al problema del mal a través de la redención en Cristo. El problema del mal para San Agustín es la redención en Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz y la resurrección ofrecen a la humanidad la posibilidad de restaurar la relación rota con Dios y vencer el poder del mal. El bien mayor que surge del mal, San Agustín sostiene que Dios puede permitir el mal porque es capaz de sacar un bien mayor de él. Y el ejemplo supremo de esto es la crucifixión de Cristo, que aunque fue un acto de maldad extrema, resultó en la salvación de la humanidad. Y esto muestra que aunque el mal existe, Dios sigue siendo soberano y puede utilizarlo para cumplir su propósito último de redención. San Agustín ofreció ahora una de las explicaciones más influyentes del problema del mal dentro de la tradición cristiana, al definirlo como una privación de bien y no como una entidad en sí misma, y al insistir en que el mal moral es el resultado del mal uso del libre albedrío, Agustín preserva la bondad de Dios frente a la realidad del mal en el mundo, y su pensamiento también introduce la esperanza de la redención como vía para escapar del mal. Dios se transforma en el bien mayor como un bien de Platón, y hay grados de jerarquía y emanaciones donde está la bondad de Dios, no se ilumina bien aquellas zonas y culmina con la restauración final del orden y la justicia en la creación. Es muy importante querer resaltar también cómo el mal moral es un sinónimo del mal uso del libre albedrío. Y esto es algo curioso, ¿no? Porque se menciona muchas veces que escucha tu conciencia. La conciencia es la voz de Dios. Y todo lo que tu conciencia te diga que hagas es fundamental. Porque es como la voz de Dios, pero esa voz de Dios ya nos habla para San Agustín de un mal moral. Es un avisador que te está diciendo, estás usando mal uso de tu libre albedrío. Cuando tienes un remordimiento en la conciencia o tu conciencia te dice algo pero no le haces caso, entonces ahí es como eh, es el resultado del mal uso del libre albedrío. Hoy estás usando mal tu libre albedrío. Y es interesante y curioso esta parte sobre el mal moral. Bueno, San Agustín también enfrentó el problema del mal a reconciliar la existencia del mal en el mundo con la creencia en un Dios omnipotente y omnisciente y perfectamente bueno. Su enfoque ha sido uno de los más influyentes en la teología cristiana, y ahora vamos a ver cómo surge el mal. Un aspecto clave de la teodesia agustiniana es la idea de Dios en su omnipotencia puede sacar un bien mayor del mal. Aunque el mal existe, Dios lo permite porque es capaz de usarlo para lograr fines altos y buenos. Y esto es especialmente evidente en el caso del pecado y la redención a través de Jesucristo. En el ejemplo supremo de San Agustín utiliza la crucifixión de Cristo, aunque fue un acto de maldad extrema, la ejecución de un inocente, Dios lo permitió, porque surgió, de él surgió el bien mayor, que es la salvación de la humanidad, y este principio ilustra cómo Dios puede usar incluso el mal para cumplir propósitos de amor y redención que aún no podemos comprender. También hay algo muy importante que tenemos que hablar, que es el fin último del mal. Para San Agustín, el mal no tiene una última palabra en la creación. A través de la redención en Cristo, Dios ofrece a la humanidad la posibilidad de superar el mal y restaurar su relación con el mal. Y el mal será finalmente vencido en el juicio final, cuando Dios establezca el orden y eliminará toda la corrupción. La esperanza escatológica, San Agustín enseña que, aunque el mal es una realidad en el mundo actual, la historia está encaminada hacia el fin en el que el mal será erradicado. El reino de Dios se establecerá plenamente y la ciudad de Dios, formada por aquellos que han elegido el bien, vivirá en comunión eterna con Dios. Esto otorga la visión cristiana de la historia un sentido de esperanza y propósito en el que el mal temporal es superado por el bien eterno.
Y esto es muy importante. Dios también no es responsable del mal. Debido a que el mal es una elección libre de las criaturas racionales, Dios no es responsable del mal en el mundo. Él otorga libre albedrío, Dios permite la posibilidad del mal, pero no la causa. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque nos menciona que Dios lo permitió la posibilidad del mal. ¿Y por qué permitió la posibilidad del mal? Y existen fines últimos como los que la crucifixión que no podemos entender, pero que son usados para un bien mayor. Y una de las respuestas a esta pregunta es eso, y el mal moral es el resultado de las decisiones del libre albedrío, no de la voluntad de Dios. Y pero que éste siempre utiliza, saca algo mucho mejor del mal. Siempre se utiliza, es como que el Espíritu Santo siempre utiliza lo negativo o siempre utiliza todo lo negativo a favor. Y este pensamiento, si luego llegamos a la abstracción, es mucho más complejo, ¿no? Es porque ya no nos dice de un em, determinismo, ya no nos habla de un determinismo donde causa-efecto, sino donde causa, que sería el mal, puede tener un efecto el bien y no más mal como efecto. Y esto es algo muy interesante de analizar en la restauración del orden, el libre albedrío y la responsabilidad. Otra de las preguntas es ¿por qué permite, no, el mal? También ¿por qué Dios creó seres con la capacidad de pecar? Estas preguntas es una de las críticas y la respuesta de San Agustín es que la libertad es un don esencial. La capacidad de elegir libremente es lo que permite a los seres humanos amar y obedecer a Dios de manera auténtica. Sin libertad, el amor y la bondad no tendrían ningún valor real, ya que serían forzados y no voluntariamente eh, libres de hacer eso. Entonces la libertad otorga a las criaturas la dignidad moral de elegir el bien, pero también implica el riesgo de elegir el mal. El libre albedrío es necesario para la bondad verdadera. Para Agustín, la verdadera virtud y la bondad no pueden existir sin la libertad. Eh, Esta bondad tiene que existir siempre y también la verdadera virtud, a la par con la libertad. Si los seres humanos no pudieran elegir entre el bien y el mal, serían menos autómatas y la posibilidad de pecar es el costo de tener la capacidad de actuar de manera moral y elegir libremente amar a Dios. Al permitir que las criaturas elijan el mal, algunos críticos podrían argumentar que Dios es la última instancia responsable de la existencia del mal, ya que Él creó seres con la capacidad de hacer el mal. Algo muy interesante es que Dios creó a los seres humanos con libre albedrío y San Agustín insiste en que Dios no es responsable del mal porque Él no causa ni induce a nadie a pecar y el mal moral es el resultado de las decisiones humanas libres y no de la voluntad de Dios. En ese sentido, Dios no es el autor del mal, sino que permite a las criaturas que ejerzan una libertad, incluso cuando esto ocurre al mal. Y que siempre el bien o Dios tiene un plan que no conocemos que permite muchas veces que ocurra este mal. Otro de los temas muy interesantes es que nos habla de por qué no evita Dios el mal si es omnipotente. Una de las críticas que se le hace es esto, ¿no? ¿Por qué no lo hace si es omnipotente? ¿Por qué no evita que ocurra el mal? Y San Agustín responde que Dios permite el mal, pero siempre con un propósito mayor en mente. El mal puede tener un valor pedagógico, por así decirlo, o disciplinario, o redentor. Por ejemplo, el sufrimiento puede llevar a las personas a reflexionar sobre sus vidas y arrepentirse por sus actos y volver a Dios. Además, el mal es temporal y el orden final de la creación es eterno. Dios lo erradica por completo, lo va a erradicar por completo, porque todo está como predefinido a eso, a un juicio final, pero al vencimiento de Dios, al vencimiento de la ciudad de Dios frente a la ciudad terrenal. También nos hablan, y hay muchas críticas que se le hacen a San Agustín, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué sufren los inocentes? Esta pregunta se le hacen a San Agustín y San Agustín responde que el sufrimiento es una consecuencia del pecado original a través de la caída de Adán y Eva, que heredó una naturaleza corrupta y está sujeta al sufrimiento y a la muerte. Por lo tanto, aunque los inocentes no sean culpables de un mal moral, también sufren las consecuencias de vivir en un mundo
caído. Otra de las preguntas, porque tenemos que entender que en ese tiempo las personas eran mucho más religiosas que ahora, eran fervientes creyentes y existían no solo la religión cristiana o católica, sino habían gnósticos, habían persas, habían zoroastristas, habían maniqueístas, habían árabes Alá, y muchos otros, ¿no? Muchas otras religiones y cada uno con sus propios dioses, los nórdicos, los de la India, Shiva, los de China, que tienen diferente concepción de la religión. También tenemos que entender que había un auge del cristianismo por el Imperio Romano y que más adelante se convirtió en la religión oficial de Occidente. Y habían bastantes preguntas a San Agustín porque San Agustín ya trató de unir, ¿no?, la fe como guía para la razón, pero esta razón era tan clara como el agua que hacía que se convirtieran más al cristianismo y resultó que muchos hicieron bastantes preguntas sobre su filosofía. Y una de las preguntas es si el mal es solo una privación del bien, ¿por qué lo experimentamos de manera tan real? Y ahí nos menciona que San Agustín no niega la experiencia real del mal, sino que argumenta que los que experimentamos como mal es el resultado de una distorsión o corrupción de algo que debería ser bueno. El mal es real en cuanto afecta a nuestra vida y el mundo, pero sigue siendo una falta o deficiencia en lo que debería ser pleno y bueno, y el dolor y el sufrimiento y el pecado se sienten reales porque son el resultado de la pérdida de algo bueno que Dios creó originalmente. Es muy interesante hablar de San Agustín porque ha influido en bastantes filósofos posteriores, por ejemplo, en Santo Tomás, y agarra el problema del mal y hace preguntas sobre el pecado original. Y Aquino, Tomás de Aquino respeta profundamente a San Agustín, que introduce algunas modificaciones a su filosofía. Tomás de Aquino habla y subraya cómo San Agustín impacta el pecado original como fuente del mal de los inocentes y la inclinación al mal en la naturaleza humana ya se da en el paraíso. Y Tomás de Aquino puso mayor énfasis en la racionalidad humana y la capacidad del hombre para alcanzar el bien a través de la razón, con el apoyo de la gracia divina. Para Aquino, el mal seguía siendo una privación del bien, pero enfatizó más el papel de la naturaleza humana caída, sin caer en el pesimismo que a veces se recibe en San Agustín. Anselmo de Canterbury, otro filósofo, también nos habla del libre albedrío, donde adopta muchas ideas agustinianas, especialmente en la relación con el libre albedrío. Sin embargo, sus reflexiones sobre la teoría de la expiación como el sacrificio de Cristo es muy importante porque llevaron a un desarrollo más sistemático de la idea del mal y la salvación. En la Reforma Protestante también tenemos filósofos o pensadores como Martín Lutero, que nos hablan de la incapacidad humana de alcanzar la salvación por méritos propios, y también la visión de la gracia, donde San Agustín afirma que la gracia era necesaria para el ser humano pudiera hacer el bien. Más adelante viene en la filosofía moderna con David Hume. Este filósofo escocés del siglo XVIII atacó el problema del mal desde un enfoque escéptico. Sostuvo que la presencia del mal en el mundo era incomparable con la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y benevolente. Aunque Hume no se dirigió directamente a San Agustín, sus críticas reflejaron un rechazo general a la teodesia agustiniana. Para Hume, la magnitud del sufrimiento y la injusticia en el mundo no podían justificarse con la idea de un plan divino o con la noción del mal como privación. También tenemos que hablar de Immanuel Kant. En lugar de abordar el mal desde un enfoque teológico, Kant propuso una visión ética en la que la moral humana depende de la capacidad de actuar por deber, una filosofía deontológica, una ética deontológica, perdón, no simplemente por gracia divina. Kant no rechazó directamente la teología de San Agustín, pero cuestionó su énfasis en la gracia y el pecado original como determinantes principales de la conducta humana. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, que el existencialista Sartre era ateo y rechazó por completo la noción de la naturaleza humana
determinada por Dios y el pecado original. Según Sartre, no existe una esencia humana predeterminada. Los seres humanos son radicalmente libres y el mal es simplemente una posibilidad que surge de esa libertad sin la necesidad de una explicación teológica. Alberto Camus, otro existencialista, aborda el problema del mal desde una perspectiva humanista y absurda. En su obra El mito de Sísifo argumenta que el sufrimiento y el mal en el mundo son absurdos y no pueden ser justificados mediante ningún plan divino o propósito trascendental, como lo sugieren los seguidores de San Agustín. Las críticas contemporáneas que se le hacen ahora a San Agustín, por ejemplo, las teólogas feministas y pensadores de la teología de la liberación, han criticado la visión agustiniana del mal como demasiado centrada en la culpa y la caída y no suficientemente en la responsabilidad social y el pecado estructural. También han cuestionado el impacto del pecado original y la manera en que ha entendido el cuerpo, la sexualidad y las relaciones de poder, argumentando que estas interpretaciones a menudo han perpetuado el control patriarcal y la opresión. Otros filósofos contemporáneos, en particular aquellos que trabajan en la filosofía de la mente y la neurociencia, han criticado la visión agustiniana del libre albedrío a la luz de nuevos descubrimientos sobre la naturaleza del cerebro humano y el comportamiento. Por ejemplo, si el libre albedrío es fundamental en la explicación de San Agustín sobre el mal, las investigaciones sugieren que gran parte del comportamiento humano es determinado por factores biológicos, ambientales y cuestionan esta noción. Pero esto donde naces, donde creces, parece que ellos piensan que es al azar, ¿no? Y esa visión es, claro, es reduccionista y existe un emergentismo a la reducción de estos pensamientos. Bueno, llegamos al final del episodio. Nos vemos el día de mañana con San Agustín y la teología moderna. Vamos a ver cómo han adaptado la filosofía de San Agustín y la teología moderna. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana.